Bienvenidos a nuestro video de costos, volumen, utilidad. La materia es contabilización de recursos y nuestro grupo está conformado por Judith Palomino Barrera, Claudia Riaño Murcia y quienes habla Shirley Luna Torrejano. Somos estudiantes de la Universidad Manuela Beltrán y el día de hoy vamos a realizar una explicación de unos puntos del libro de contabilidad de costos de Charles. Nosotros debíamos realizar un sorteo para seleccionar los puntos que íbamos a explicar. Los números que nos salieron fue el 3.30, el 3.16, el 3.32, el 3.21 y el 3.22. Ahora procederemos a explicar cada uno de los puntos. Buenas noches, les habla Claudia Riaño. Voy a explicar el ejercicio 3.16 del libro Contabilidad de Costos de Charles Holmgren, de la página 87. Acá nos habla de cálculos del costo, volumen, utilidad. Dice que llene los espacios de cada uno de los siguientes casos independientes y pues el ejercicio nos da ya unas casillas ya diligenciadas. Tenemos que buscar los otros resultados de cada casilla. Vamos a transcribir el ejercicio directamente. Caso, ingresos, costos variables, costos fijos, costos totales, utilidad en operación, margen de contribución en porcentaje. Ajustamos las casillas. Negrita y vamos normas APA. Dice que en la A tenemos el dato de costos variables de 500 y costos totales 800 y utilidad en operación de 1200. En la columna B, en numeral B, perdón, numeral no, literal, dice que ingresos 2000, costos fijos 300 y utilidad de operación 200. En el C nos habla de ingresos de 1000, costos variables 700 y costos totales de 1000. Y en el D, ingresos de 1500, costos fijos de 300 y un margen de contribución en porcentaje, nos dan un margen del 40%. Bueno, inicialmente debemos, bueno, el ejercicio consiste en calcular estos resultados que están acá. Ya los vamos a señalar.
Empezamos calculando los ingresos en la columna A. Entonces, según la fórmula del libro de Charles, ¿a qué refiere los ingresos? ¿Qué son los ingresos? ¿O cuál es la fórmula? La fórmula es utilidad en la operación, sería igual utilidad en la operación, que serían 1.200, más costos totales. Los costos totales dice que son 800. Nos daría 2.000. Después nos pide la casilla de costos fijos. Entonces, según la fórmula del libro de Charles, los costos fijos es igual a los costos totales menos los costos variables. Menos los costos variables, que serían 500. Nos daría, en esta casilla nos daría 300. Y nos pide el margen de contribución en porcentaje. La fórmula de margen de contribución refiere que es igual a ingresos, en este caso a los 2.000, menos costos variables, 500, y eso dividido nuevamente en los ingresos. Nos da 1, pero nos piden porcentaje, entonces vamos a sacar acá decimales. Y nos piden porcentaje. Sería nos había dado el 0.75, el porcentaje sería el 75%. Nos vamos a la columna de la letra B. Dice que costo variable. Entonces, para sacar el costo variable, dice la fórmula del libro de Charles de contabilidad de costos, que la fórmula dice que el costo variable es igual a costos totales, o sea, acá sería igual a, no, vamos a sacar primero, perdón, esto. Vamos a sacar primero los costos totales. Entonces, la fórmula de costos totales refiere a ventas, es igual a ventas. Las ventas es igual a los ingresos, o sea, es lo mismo, menos la utilidad operacional. O sea, menos la utilidad operacional, que son 200. Nos daría 1.800. Después de haber sacado los costos totales de esta casilla, ahí sí podemos sacar los costos variables. Entonces dice que los costos variables son costos totales, que serían los 1.800, menos los costos fijos, que serían 300. Acá nos da 1.500. 1.500. Nuevamente nos pide la margen de contribución. Esto es igual a nuevamente los ingresos. Ingresos menos los costos variables,
costos variables dividido en los ingresos. Aumentamos a decimales, 2 decimales nos da el 0.25 y esto nos pide el resultado en porcentaje, lo convertimos en porcentaje que sería el 25%. En la columna de la letra C tenemos ya ingresos, tenemos el valor de costos variables, tenemos y nos pide hallar costos fijos nuevamente. Entonces vemos que costos fijos, la fórmula de costos fijos según el libro de contabilidad de costos de Charles dice que son los costos totales que serían 1000 menos costos variables, costo variable que sería 700. Nos da 300. Y nos pide la casilla utilidad en operación. Entonces, la fórmula de utilidad en operación dice que son los ingresos. Ingresos serían la casilla de 1000 menos los costos totales. En este caso, menos costos totales que serían también 1000. O sea, acá la utilidad en operación nos da 0. Nuevamente sacamos el margen de contribución en porcentaje. Entonces nuevamente dice que es ingresos, que son ingresos, menos costos variables, y esto dividido nuevamente en los ingresos. Aumentamos 2 decimales, nos da el 0,30 y nos pide el resultado en porcentaje, sería el 30%. En la letra D nos pide costos variables nuevamente. Entonces recordemos que según la fórmula en el libro de contabilidad de costos de Charles, la fórmula de costos variables dice que son costos totales. Los costos totales en este caso son 1200. ¿Dónde están los costos totales? Perdón, un momentico. No, perdón, vamos a sacar primero los costos totales. Entonces, los costos totales, vamos a sacar primero los costos totales para poder sacar el otro costo. Entonces, los costos totales, la fórmula refiere que son ventas o ingresos que son lo mismo, menos utilidad operacional. Menos utilidad operacional. Menos 300. Permítame un segundito, yo lo tomo acá. 500, acá me falta 300, 40%. En la D, entonces dice que acá dice igual que son costos totales menos costos fijos.
Los costos fijos. Y acá dice que son puestos ventas o ingresos, sus totales. Ventas o ingresos menos utilidad operacional. Utilidad operacional. Unos 300. Los costos fijos. Utilidad en operación. Entonces, utilidad en la operación son ingresos menos costos totales. Estoy acá reformulando un momento. Costos variables. Costos variables es igual. Costos totales menos costos fijos. Costos totales. Los costos fijos. Los costos totales son ventas o ingresos. Y utilidad en la operación. Entonces, vamos a sacar la utilidad en la operación. Vamos a sacar primero que todo esta casillita de acá que dice utilidad en operación. Esto es igual a los ingresos, que son 1.500, menos costos totales. Costos totales, menos 1.200. Vamos a realizar la columna de la letra D, donde debemos hallar los costos variables, costos totales, utilidad en la operación y validar el porcentaje que nos da el ejercicio, que es el 40%. Vamos a calcular los costos variables, que según la fórmula de Charles de contabilidad de costos, nos dice que es igual a ingresos por uno menos el margen de contribución de porcentaje. Esto nos da un valor de 900 pesos. Sigue costos totales, que equivale a, que es igual a costos variables, serían los 900 más costos fijos. Y la utilidad en la operación refiere que son igual a los ingresos, que son 1.500, menos los costos totales, que serían los 1.200, a 300. El ejercicio nos pide validar el porcentaje que nos está dando, que dice que es el 40%. Vamos con la fórmula a validar pues, que realmente sí equivalga al 40%. Entonces, nuevamente el margen de contribución es igual a los ingresos
de la columna D, que sería 1500, menos costos variables, que serían 900. Esto dividido nuevamente en los ingresos. Acá hubo un error, perdón. Entonces igual 1500 dividido 900 menos 900 dividido 1500. Ahora sí. Entonces, efectivamente, realizando la fórmula, equivale al 40% del margen de contribución en porcentaje. ¿A qué refiere margen de contribución? Pues que son los beneficios de una compañía sin considerar los costos fijos de la misma. De esta manera terminamos el ejercicio 3.16 de contabilidad de costos de Charles. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Mi nombre es Judith Palomino y en esta ocasión vamos a hacer la presentación del punto 321 y el 322. Bueno, el punto 321 sobre impuestos sobre utilidades dice Brook Motors es una pequeña distribuidora de automóviles. En promedio vende un auto en 27.000, el cual compra el fabricante en 23.000. Cada mes, Brook Motors paga 48.200 en renta y en servicios generales 68.000 como salarios de vendedores. Además de sus salarios, a los vendedores se les paga una comisión de 600 pesos por cada auto que venden. Brook Motors también gasta 13.000 mensuales en anuncios publicitarios locales. La tasa de impuestos es del 40%. La primera pregunta es, ¿cuántos automóviles deberá vender Brook Motors cada mes para alcanzar el punto de equilibrio? Bueno, entonces en este caso lo que vamos a hacer inicialmente en el punto 1 es sacar la tabla de datos. Entonces, tabla de datos. En esta tabla de datos vamos a colocar los valores que nos están diciendo acá en el ejercicio. Entonces, nos dicen precio de unidad, que es de 27.000. Sí, se vende un auto en 27.000. El costo variable por unidad es de 23.000. Pero en este caso tendríamos que colocar el costo variable por unidad más la comisión. Que sería 23.000, el valor por unidad, más la comisión de 600, o sea, 23.600. Tendríamos el costo fijo, que sería la sumatoria de los 48.200 que paga cada mes Brook Motors en renta y en servicios generales, los 68.000 como salarios a vendedores y los 13.000 que se gasta en anuncios publicitarios. Entonces, sería 48.200 más 68.000 más 13.000, 29.200. También tendríamos la tasa de impuesto que nos están diciendo, que es del 40%. Tasa de impuesto es del
40%. Pues bien, de acuerdo a lo que dice en el libro de contabilidad de costos de Charles Horgren, el punto de equilibrio es aquella cantidad de producción vendida a la cual los ingresos totales son iguales a los costos totales. En este caso, pues tendría que dar cero. Entonces, para poder sacar este costo, este punto de equilibrio, debemos también sacar el margen de contribución. Margen de contribución. Pero para poder sacar el margen de contribución, primero necesitamos sacar el precio por unidad. En este caso sería 27.000. Tendríamos que sacar el costo variable por unidad, que sería 23.600, ¿sí? También tendríamos que sacar la contribución marginal por unidad. Que en este caso sería el precio por unidad menos el costo variable. Este valor nos daría 3.400. Y para sacar el margen de contribución, tendríamos que sacar el precio por unidad dividido la contribución marginal. Contribución marginal por unidad. Precio por unidad. Precio por unidad dividido contribución marginal por unidad. Este valor. Ahora, también tenemos que sacar, bueno, el punto de equilibrio. 21 horas. Equilibrio en unidades. Que sería el costo fijo y la contribución marginal por unidad. Acá el costo fijo sería este valor y la contribución marginal por unidad sería, bueno, para poder sacar la contribución marginal por unidad, debemos tener el punto de equilibrio. Y para poder sacar el punto de equilibrio, debemos sacar las unidades. Entonces, en este caso, tenemos acá las unidades, los ingresos o ventas por una unidad serían 27.000. Los costos variables por una unidad, 23.600. La contribución marginal por unidad, 3.400. Y los costos variables por unidad, 129.200. La utilidad operativa se da de la resta de la contribución marginal menos los costos fijos. Acá hacemos el mismo ejercicio, pero con 10 unidades. Entonces, los ingresos o ventas, que en este caso serían 27.000, los multiplicamos por 10.
y nos daría 270.000. Los costos variables también los multiplicamos por 10 unidades, nos daría 236.000. La contribución marginal por 10 unidades nos daría 34.000 y los costos fijos, eso sí los dejamos, los costos fijos siempre van a ser los mismos. Y lo mismo, la utilidad operativa pues se da de la resta de la contribución marginal menos los costos fijos, que es el mismo valor. Hacemos el mismo ejercicio con las 20 unidades, entonces con ingresos o ventas de 27.000 por 20 unidades nos da 540.000, costos variables por 20 unidades, contribución marginal por 20 unidades, costos fijos por, bueno, los costos fijos es lo mismo, y utilidad operativa, la resta de contribución marginal menos costos fijos, acá hacemos la misma operación, pero por 38 unidades. Y el punto de equilibrio nos da, pues, la resta de la contribución marginal menos menos los costos fijos. Entonces, en este caso, el punto de equilibrio sería 0, que es lo que les decía al inicio del ejercicio, que decía en el libro que el punto de equilibrio es la cantidad de producción vendida, la cual, junto con los ingresos totales, son iguales. Entonces, en este caso, este sería el punto de equilibrio. Dice el 2A, ¿cuál es la utilidad en operación deseada mensual? Entonces, el punto 2. Bueno, para sacar la utilidad en operación deseada, debemos también hacer la misma tabla con la contribución marginal, que como les decía al inicio de la actividad, son los ingresos dividido en la contribución marginal por unidad. En este caso, pues lo estamos haciendo con 63 unidades, que nos estaría dando este valor de 1.701.000, que es la multiplicación de las 63 unidades por el valor de unidad. Los costos variables nos da 1.486.800, que es el valor que nos da acá en costo variable. Y la contribución marginal, que es la resta de los ingresos menos los costos variables. La utilidad en operación mensual. Bueno, entonces acá colocamos los ingresos, que pues es el valor que nos está dando acá por las 63 unidades. El costo variable, que es el mismo, 1.486.800. El margen de contribución, 214.200, que es el valor que nos aparece acá. Y los costos fijos, 129.200, que esos no van a variar. Esto para poder sacar la utilidad en operación mensual es la resta de la margen de contribución menos los costos fijos, que es el valor quieto. Y en impuestos, para poder sacar el valor que nos dan impuestos, es la utilidad en operación mensual, en este caso son 85.000, que es el valor que nos está dando en la parte de acá, y el impuesto, que es el 40%. Para poderlo sacar es la multiplicación de los 85.000 de utilidad de operación mensual por el porcentaje del 40%. Entonces, la utilidad en operación deseada, como lo dice pues acá el ejercicio, nos da el porcentaje es el 40%. Y en valor, perdón, en valor es 85.000. Esa es la respuesta. El punto 2B. ¿Cuántos autos se deberán vender mensualmente para alcanzar la utilidad neta mensual deseada de 51.000? Entonces, para poder sacar la utilidad neta deseada en este ejercicio, lo que hicimos fue colocar 63 unidades, ¿sí? Los ingresos y las ventas que nos dan, pues es el valor de 1.701.000 que nos da de la multiplicación del ingreso de las ventas por las unidades, los costos variables que nos da de las unidades por el valor del mismo, la contribución marginal, lo mismo,
nos da por el valor de las unidades, los costos fijos, que son valores que no varían, la utilidad operativa, que en este caso nos está mostrando que es 85.000, los impuestos que son 34.000, que es el valor que se encuentra en esta parte, y la utilidad neta deseada de 51.000. Para dar continuidad, ahora voy a presentar el ejercicio 3,22. Bueno, el ejercicio dice, Express Banquet tiene 2 restaurantes que abren 24 horas al día. Los costos fijos para los 2 restaurantes totalizan en forma conjunta 450.000 por año. El servicio varía desde una taza de café hasta comidas completas. La comida promedio por cliente es de 8,50. El costo promedio de los alimentos y otros costos variables para cada cliente es de 3,40. La tasa de impuestos sobre la utilidad es del 30%. La utilidad neta deseada es de 107.100. La primera pregunta es, calcule los ingresos que se necesitan para obtener la utilidad neta deseada. Bueno, pues en este caso, pues bien, para sacar los costos totales decimos que es la suma del precio por unidad más los costos variables. La contribución marginal en este caso sería el precio por unidad, ¿sí?, de los ingresos o ventas, menos los costos variables. Los costos fijos en este caso pues son fijos, como bien lo dice, y la utilidad operativa es la contribución marginal menos los costos fijos. En este caso, pues hacemos el mismo ejercicio, pero cambiamos las unidades. Entonces, el precio por unidad lo multiplicamos por 100, los costos variables los multiplicamos por 100, los costos totales, recordemos que es la suma del precio por unidad más los costos variables, la contribución marginal es la resta de precio por unidad menos costos variables, el costo fijo, y la utilidad operativa es la resta de la contribución marginal menos los costos fijos. Acá hacemos el mismo ejercicio, pero con 100.000 unidades. Y acá hacemos el mismo ejercicio con 120.000 unidades. Entonces, la utilidad operativa deseada, en este caso, que necesitamos es, o bueno, la que nos dice el ejercicio que tenemos, perdón, es 107.100. La utilidad operativa, la utilidad de operación de acuerdo al cuadro y a las unidades que estábamos colocando por cliente, que son 120.000, nos da que son 153.000. En este caso, para poder sacar este valor, lo que hacemos es multiplicar la cantidad el valor por utilidad de operación deseada por el porcentaje de los impuestos sobre utilidad. Entonces, de acuerdo a esto, la pregunta acá donde nos dicen calcule los ingresos que se necesitarán para obtener la utilidad neta deseada. Entonces, en este caso, los ingresos que se obtener para llegar a esta utilidad deseada son, bueno, serían de cantidad de clientes, 120.000, precio por unidad, 1.020. 1.020. Bueno, el segundo punto dice cuántos clientes se necesitan para alcanzar el punto de equilibrio y para obtener una utilidad neta de 107.100. Entonces, recordemos que el punto de equilibrio es el valor que dan ceros. Entonces, acá lo que hacemos es colocar las unidades por una cantidad, por 1.000, por 10.000 y por 90.000. Acá lo que hacemos es el valor de los ingresos o ventas, esto es por unidad, esto pues acá en este caso lo multiplicamos por 1.000, acá por 10.000 y acá por 90.000 para que nos dé el punto de equilibrio que es pues 0. La cantidad de clientes que necesitamos para llegar a esta utilidad neta deseada, ¿sí? Que es la que nos están diciendo en la pregunta,
son 120.000 clientes. Calcule la utilidad neta si el número de clientes es de 170.000. Es la pregunta número 3. Entonces, número 3. Para poder sacar esa utilidad neta, lo primero que tenemos que hacer es pues, revisar el tema de la utilidad operativa, que en este caso es la resta de la contribución marginal menos los costos fijos. Acá pues nosotros lo que hicimos fue la tabla con los ingresos promedio por cliente, los costos variables, contribución marginal, costos fijos, utilidad operativa, impuestos y utilidad neta deseada, pero en este caso no lo estamos haciendo por unidad, sino lo estamos haciendo con los 170.000 clientes que son los que nos están diciendo acá en la pregunta. Entonces lo que hacemos es la cantidad de unidades, ¿sí? En este caso pues es 850, ¿sí? Por cliente. Lo multiplicamos por la totalidad que nos está diciendo la pregunta, que son 170.000. En los costos variables exactamente lo mismo, la unidad lo multiplicamos por los 170.000, la contribución marginal lo mismo, los costos fijos, utilidad operativa, impuestos y utilidad, los impuestos. La utilidad neta deseada nos da de la resta de la utilidad operativa menos los impuestos. Entonces, para responder esta pregunta, la utilidad neta deseada son 285.600, que es la resta, como les decía, de la utilidad operativa, que son 408.000, menos los impuestos sobre utilidades. Ya con esto, pues damos por finalizado el punto 3,22 y mi compañera continúa con la siguiente, con la explicación del siguiente punto. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Shirley y vamos a iniciar con la explicación del punto 3.30 en el que nos dice: el señor Ludwig, el propietario de la tienda, está insatisfecho con los resultados operativos. Un análisis de otros costos operativos revela que incluye 30.000 en costos variables, los cuales varían en el volumen de venta, y costos fijos de 15.000. En el primer punto nos pide: calcula el margen de contribución del Ludwig. Para hallar esto debemos tener en cuenta que el margen de contribución son todos los costos operativos que se hayan generado. Entonces, primero debemos tener en cuenta los ingresos, los costos de venta, las comisiones por venta, y por último otros costos variables. Los datos de esto nos da el mismo problema en la tabla. Los ingresos son 600.000. Las comisiones de venta son 300.000. Los costos de venta son 300.000. Las comisiones por venta son 60.000. Otros costos variables, estos nos los da el enunciado, que son 30.000. Para hallar el margen de contribución, debemos restar todos los valores que hemos sacado del problema anteriormente, para que nos dé un total de 210.000. Y ahora vamos a hallar el segundo punto, que nos dice: calcula el margen de contribución en porcentaje. Para hallar el margen de contribución en porcentaje, lo único que debemos hacer es dividir el margen de contribución que hallamos anteriormente
y los ingresos. Para que nos dé un porcentaje del 35%. Ahora el tercer punto nos dice, el señor Lurber estima que puede aumentar los ingresos en 15%, incurriendo en costos adicionales por publicidad de 13.000. Calcula el impacto de los costos adicionales por publicidad sobre la utilidad en operación. Para realizar este punto vamos a sacar los siguientes datos. Aumento de ingresos del 15%. Vamos a sacar el 15% de los ingresos, 15% del margen. Por último, vamos a tener en cuenta los costos de publicidad. Para hallar esto, lo único que debemos hacer es tomar los ingresos y multiplicarlos por el 15%. Nos da un total de 90.000. Lo mismo vamos a hacer con el margen. Tomamos el resultado que nos dio anteriormente, lo multiplicamos por el 15%. Los costos de publicidad son 13.000, que son los que nos da también el enunciado. En el total vamos a restar el margen de contribución y los costos de publicidad. Listo. Por último, vamos a hallar la utilidad operativa. Para esto vamos a tener en cuenta la utilidad operativa en pérdida. Los nuevos ingresos. Para hallar la utilidad operativa. Para esto, el problema ya nos ofrece los valores, que son 49.000. En los nuevos ingresos ya los habíamos hallado anteriormente, que son los 18.500. Para hallar la utilidad operativa, debemos restar estos dos valores que seleccionamos anteriormente, que son los 49.000 y los 18.500. Para que esto nos dé un total de 35.500, y este sería el resultado del punto 330. Por último, para finalizar el trabajo, voy a explicar el punto 3.31.
3.32, en el que dice: Formal Corp, un gigante internacional de ventas de menudeo, está considerando la implementación de un nuevo sistema de información de negocio B2B para el procesamiento de las órdenes de compra. El sistema actual cuesta a Formal 2.500.000 por mes y 50 por orden. Formal tiene dos opciones: un sistema B2 parcialmente automatizado y un sistema B2 totalmente automatizado. El problema nos pide: prepara un cuadro de muestra que muestre el costo de cada plan para cada cantidad de órdenes mensuales. Entonces, para realizar este cuadro, vamos a poner la cantidad de órdenes, el costo actual, el costo B2 parcialmente, y el costo B2B totalmente automatizado. Listo. Para la cantidad de órdenes simplemente vamos a transcribir los que el problema nos brinda, que son los siguientes. Para hallar el costo actual, lo único que debemos hacer es tener en cuenta este valor que nos da aquí el problema, que son 2.500.000. Vamos a poner aquí en moneda 2.500.000. Lo vamos a sumar con la cantidad de órdenes inicial y lo multiplicamos con 50, que es lo que nos da aquí el problema. Nos da un total de 20.000. Entonces arrastramos y ese es el valor que nos tiene que dar en toda la tabla. Para hallar el costo B2B parcialmente automatizado, debemos de tener en cuenta vamos a poner 10 millones vamos a sumar con la cantidad de órdenes y lo multiplicamos con 40. Esto nos da un total de 24.000. Arrastramos y ese es el resultado que nos da en toda esa fila. Para hallar el otro costo, el parcialmente automatizado, debemos tener 2 millones
Sumamos con la cantidad de orden y lo multiplicamos por 25. Recuerden que todos estos datos nos los brinda el problema. Aquí arrastramos y ese es el total . Disculpen, aquí me equivoqué, no son 2 millones, son 20. Eso. Ese sería el primer punto. Para darle solución al otro punto, nos dice, ¿cuál es el costo esperado de cada plano? Para hacer esto vamos a realizar otra tabla. Ponemos costos del sistema actual. Costo esperado. El B2B parcialmente automatizado. Tenemos en cuenta también el costo esperado del B2 totalmente automatizado. Listo, ¿qué debemos hacer? Para hallar el costo del sistema actual, debemos tener en cuenta estos 20.000 que nos había dado antes y los vamos a multiplicar por el 15%. Ese 15% es este dato que nos da aquí la tabla, el que dice probabilidad, para que nos dé 3 millones. Lo mismo vamos a hacer con todos estos valores. Ponemos 25 millones por el 20% para que nos dé 5 millones. Luego ponemos 30 millones por 35%, nos da 10 millones 500. 35 millones por el 20% nos da 7 millones y por último 40 millones por el 10%. Y así sería la manera en la que se debe hallar el costo del sistema. Aquí simplemente para el total debemos sumar todos los valores. Para que nos dé el total de 29.500. Ahora, para hallar el costo esperado del B2B parcialmente automatizado, debemos hacer prácticamente lo mismo. Ponemos
24 millones, esta vez vamos a utilizar la tabla de B2 que habíamos hecho antes y la multiplicamos por estos dígitos que nos dan aquí, que en este caso sería 15%. Vamos a hacer lo mismo con los otros valores, igual como hicimos anteriormente con los costos del sistema actual. Vamos a agarrar 20%, 32 millones por el 35%, luego 36 millones por el 20% y por último 40 millones por el 10%. Aquí lo mismo, sumamos todos los valores. Que nos dé un total de 31 millones. Ahora vamos a hallar el costo esperado de B2B totalmente automatizado. Es el mismo procedimiento, solamente que cambiamos los valores por los que hicimos en la tabla anterior. En este caso serían 28.750.000 por el 15%. Lo mismo aquí, agarramos el siguiente valor, lo multiplicamos por el 20%, el siguiente valor lo multiplicamos por el 35%, el siguiente valor lo multiplicamos por el 20%, y el último valor, que sería este, lo multiplicamos por el 10%. Realizamos la suma de los valores. Y este sería el resultado del segundo punto que nos pide el problema. Por último, nos dice, además de los costos del sistema de información, ¿qué otros factores debería considerar Format antes de tomar la decisión de implementar un nuevo sistema B2? Format debería evaluar los costos y recursos necesarios para implementar y capacitar al personal en el nuevo sistema. Por otro lado, también se debe analizar la eficiencia del nuevo sistema en términos de velocidad, capacidad de manejo de volúmenes y mejorar el procedimiento de órdenes. También debería considerar los costos continuos asociados con el soporte técnico y mantenimiento de un nuevo sistema y evaluar e identificar posibles costos adicionales no previstos relacionados con la implementación del sistema. Para esto con el fin de evaluar los beneficios a largo plazo del nuevo sistema en términos de eficiencia, ahorro de costos y mejora de servicio. Esta sería toda la solución de los puntos que nos aparecieron en el sorteo. Gracias por ver el video hasta el final.